¿Qué tal, amigas, amigos? Nos da mucho gusto saludarles. Soy Ricardo Marcos, me acompaña mi amigo José María Álvarez y estamos en el programa A Dos Voces, en su programa, nuestro programa también. Y me da mucho gusto saludarles en esta ocasión. José María, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Bienvenidos todos. Gracias por estar aquí con nosotros en A Dos Voces, recordándoles que nos haremos de una comunidad más grande si comparten nuestro canal de YouTube, nuestro canal en Spotify, para quienes nos ven, nos oyen y más gente pueda acceder a todo lo que aquí comentamos, que es acerca de la gran música de todos los tiempos. Así que los invitamos a ello y recuerden también sus comentarios, los leemos, los agradecemos, pero claro, si nos los mandan, si guardan silencio, no sabremos si les gusta, si no les gusta, si sugieren algo. Necesitamos muchísimo, Ricardo y yo, de su interacción para que podamos hacer el programa muchísimo más grande. Así que esperamos sus comentarios, sus likes y que compartan nuestro canal, Ricardo. Así es, muchas gracias a quienes también nos dejaron algún comentario con respecto a las sinfonías de Vaughan Williams, que ya hicimos un programa de las primeras dos. Estaremos preparando uno para la tercera y cuarta más adelante, ya en este mes de julio, ya estamos en julio, aunque este programa es atemporal también para el que lo escuche en otras ocasiones. El día de hoy, José María, pues tenemos un gran tema, digo, es una obra fascinante, de estas que uno puede escuchar 1000 veces y como quiera siempre va a quedar muy motivado o emocionado, de estas obras que no cansan, o al menos a mí no me cansa y sé que a mucha gente tampoco, y además es una obra icónica, José María, porque fue de estas obras que logró hacer un traslado de lo, vamos a decir, del mundo clásico a lo popular. E incluso personas que no saben nada de la música clásica o de la música de concierto, sí pueden identificar el tema, digamos, inicial de esta magnífica obra. Y me refiero a la Quinta Sinfonía de Ludwig van Beethoven. Sí, Ricardo, es una obra que probablemente su introducción es una de las quizá figuras musicales más resonadas en todo el planeta y durante pues muchísimos años de lo que lleva la humanidad, ¿no? Desde que se escribió, desde que Beethoven empezó a concebirla por ahí de 1804 y cuando se estrenó pues en 1808, desde ese entonces, y yo creo que más aún durante todo el siglo XX, esa figura de las tres corcheas y una negra, con que inicia la Quinta Sinfonía de Beethoven, se ha vuelto, pues sí, icónico y se ha vuelto una cosa de todos los días. Todos la utilizamos absolutamente hasta para hacer bromas, hasta para mentar la madre en el claxon, ¿no? Para también, como decían, para papá o no sé qué tanta cosa decían, tratando de hacer esto como similar de cómo inicia la sinfonía. En fin, se ha vuelto ya una parte importante de la cultura popular de todos los tiempos. Pero digamos que la parte inicial es la que nosotros reconocemos muchísimo, pero pues estoy tratando de cerrar aquí una conversación, perdón, pero bueno, de repente nos quedamos nada más en la introducción, pero no hemos escuchado con atención muchas veces todo el contenido de esta obra absolutamente revolucionaria, Ricardo. Así es, lo que estabas tratando de recordar y que muchos jugábamos de niño era papá, leche con pan, ¿verdad? Leche con pan. Sí, había algunos juegos de palabras que se le daban a este motivo, pero como bien lo has dicho, es solamente un motivo en una magnífica obra de grandes elementos, pues vamos a decir musicales, emocionales, de una estructura también muy revolucionaria para su tiempo. Y esto me recuerda de un dato pues que también es fundamental. Esta quinta de Beethoven, José María, amigas, amigos, fue estrenada un 22 de diciembre de 1808 en Viena, un Beethoven que tenía 38 años de edad,
pero en medio de un conflicto bélico. Viena estaba ocupada por las fuerzas de Napoleón Bonaparte, y entre cañonazos, entre disturbios, con un gobierno muy colapsante, entre los que estaban ocupando, entre los que quedaban del viejo régimen, en ese entorno Beethoven hace un concierto, pues yo diría mastodóntico, José María, porque además esto es lo interesante. O sea, fue un concierto de estos que dices, qué temple de esa época para armarse un concierto de 4 horas en donde no solamente se estrenó la Quinta Sinfonía en Do menor, que es nuestra obra de hoy, sino también la Sexta Sinfonía, la Pastoral, la Fantasía Coral para piano, solistas, coro y orquesta, el Concierto para piano número 4, y si esto no fuera suficiente, fragmentos de la misa en do mayor. Esta misa no es la Solemnis, es la otra misa de Beethoven. Entonces tenemos un megaconcierto dedicado a la obra de Beethoven en un entorno difícil políticamente, en un entorno difícil también en cuanto a clima. Era un invierno fríísimo en Viena, en el Theater an der Wien, que es un teatro que estaba ahí al lado del río Wien y que le da el nombre, y que curiosamente, pues sin calefacción, sin las comodidades de hoy, y pues en donde ahí se ponía a prueba realmente al verdadero melómano, creo yo. Sí, fue una sesión maratónica, la Sexta Sinfonía, como tú ya lo has dicho, y además la Fantasía Coral, y también Beethoven se dio un chance para hacer improvisaciones al piano, o sea, verdaderamente algo que alguien quisiera, si existiera una máquina del tiempo, poder regresar a esa época y vivir esto. También el estreno en Viena de su cuarto concierto para piano, en fin, fue algo estupendo. La leyenda, o bueno, no es leyenda porque es realidad, pero así nos lo han dicho quienes se comentaron sobre este estreno y este concierto tan especial. La Fantasía Coral pues estaba medio a escribir la partitura que estaba tocando Beethoven al piano, la partitura solista, la tinta estaba todavía fresca, y la persona que le estaba dando las vueltas a la partitura del solista, de repente se dio cuenta que las siguientes páginas estaban en blanco. No la terminó su parte solista Beethoven, y él tuvo que hacer ahí una serie de improvisaciones que después obviamente ya fueron resueltas. Pero el caso de la sinfonía también, no solo la situación política en la que se encontraba Viena, sino también la situación personal de Beethoven. Revolucionario en el sentido de luchar por sus ideales, de tratar de hacer escuchar su voz ante la sociedad vienesa y la sociedad europea en general, y cómo de alguna manera él pues recibía de repente muchos frentazos. Entonces él tenía que organizar sus propios conciertos para dar a conocer su obra, como en este caso. Y es bien sabido que es pues prácticamente uno de los principales músicos o compositores empresarios en el siglo XIX, porque él tenía que, no estaba al cargo de algún príncipe, algún rey, como ocurrió en el siglo XVIII, como por ejemplo el caso de Haydn, el caso de Mozart, sino que él tenía que verdaderamente empeñarlo todo para poder presentar su música. Y pues bueno, no solo los portazos que él recibía, sino también los problemas físicos. Ya desde el año 1800, Beethoven ya notaba cierto problema en su audición, y este problema pues se fue acrecentando, y fueron 15 años que obviamente fue progresando la sordera en Beethoven, y prácticamente cuando escribió la cuarta y la quinta sinfonías hacia 1804 o 5, que bueno, pues él empezó a hacer los primeros bosquejos, primero de la quinta y casi a la par de la cuarta. Beethoven ya notaba que había algo mal en su audición, que no se encontraba perfectamente bien, y en este caso, bueno, la sexta sinfonía ya está escrita con serios problemas auditivos, y la séptima, Beethoven ya estaba totalmente sordo. Pero vaya, encontramos muchas de estas situaciones, tanto profesionales, físicas, personales de Beethoven en esta música, Ricardo.
Lo interesante también es que la personalidad de Beethoven no era fácil. Tenía, por supuesto, su círculo de amistades que siempre lo procuró. De vez en cuando gozaba del apoyo de amigos de la clase alta, eh, pero desde esta perspectiva, pues no era una persona fácil de tratar. Muchos de sus conciertos iban de la mano de procesos muy arduos de negociación, pero sí es relevante también el apuntar que efectivamente fue lo que hoy llamaríamos un freelancer que se lanzó. No podemos tampoco decir que vivió en la miseria, vivía con ciertas dificultades y de pronto su música lo sacaba adelante, o a veces algunos amigos. Sin embargo, es curioso, José María, porque tenía ya una reputación de ser un gran músico. Muchos no entendían su música. De hecho, Anton Schindler, uno de sus conocidos y finalmente uno de sus primeros biógrafos, que tampoco hay que tomar literalmente porque Schindler también le metió muchas cosas a esa biografía, pero al menos tenemos a alguien que tiene ciertos testimonios de forma directa, ¿no? Y dice él en su biografía, que nadie entendió muy bien este concierto de 1808, que era una música muy nueva para el espíritu y para el gusto de su tiempo. Y esa parte yo creo que es muy creíble. No evidencia esto efectivamente un fracaso, simplemente que, pues, para empezar, el teatro no estaba muy lleno, menos por las condiciones climáticas, menos por el clima revolucionario de ese momento, pero por otro lado, en la música de Beethoven tardó en irse asimilando, si bien muchos la reconocieron como una obra significativa desde el momento en que surgió. Sí, y justamente has mencionado a Anton Schindler y él quizá también ahí hay una cuestión muy extraña. Él se autodenominaba el secretario de Beethoven y hay muchas cosas rescatables y otras que uno llega a dudar. Anton Schindler, a la muerte de Beethoven, fue el que se dedicó a recuperar muchos legajos de papeles en donde vivía Beethoven y varios cuadernos que tenían apuntes de pues, obras que quedaron inconclusas. Una de ellas, una 10ª sinfonía. Y Anton Schindler, Anton Schindler hizo todo lo que se podía hacer para juntar cuantos bocetos e insistir que había una 10ª sinfonía de Beethoven, que bueno, ya vio la luz hacia, pues ya en el siglo XX, ya prácticamente al terminar el siglo XX, me parece que fue Barry Cooper el que hizo ya la edición de una 10ª sinfonía que suena rarísima, y hace apenas unos meses la inteligencia artificial tomó muchos de estos trozos y también hizo la 10ª sinfonía. Vaya, ya lo habían hecho de todas maneras y hasta grabada está en disco. Pero si este señor Schindler, platicando con Beethoven y autonombrándose secretario del compositor, relata que fue el propio Beethoven el que le dijo acerca de la introducción de esta obra: así es como el destino toca la puerta. Oh Dios, no se lo hubiera dicho, porque lo único que provocó ese comentario fue que ahora todo el mundo, hasta las orquestas, digan que es la Sinfonía del Destino. No, señores, señores, es la Sinfonía número 5. Eso es todo, no hay Sinfonía del Destino. Y hay muchos que podrán ver el destino ok, pero en realidad Beethoven, yo creo que no pensaba, él hubiera puesto por escrito, él escribió heroica, él escribió pastoral en sus partituras para referirse a una obra. Nunca le puso Sinfonía del Destino, ¿cierto? Es algo interesante. Primeramente, sí, quítenle por favor ese título. No existe, no es real. Beethoven nunca lo concibió así. La única que lleva el título es la 9ª, pues por ser algo muy particular y se le llama la coral, pero pues es un título, vamos a decir, inocuo. En el caso de la 5ª, para empezar hay que entender el pensamiento beethoveniano. Y en primera instancia, Beethoven no era un compositor programático, no era Franz Liszt con poemas sinfónicos y temas poéticos o filosóficos ahí tratados de poner en música, no. Beethoven era un músico puro, un compositor
que abordaba desde la parte técnica y la música. Sin embargo, esto no deja de, también por otro lado, de hacernos notar que efectivamente las obras de Beethoven son dramáticas, dramáticas, pero no en el sentido de que haya una historia detrás de la música, sino en las confrontaciones internas de los temas. Para Beethoven, la sinfonía es una lucha sin lugar a duda y se puede evidenciar desde la primera hasta la novena. Claro, siempre con ciertos balances, porque curiosamente Beethoven le gustaba componer en pares sus sinfonías y algunas sirven como de contrapeso a otras de mayor envergadura. Por poner un ejemplo, la cuarta y la quinta, que ya acabas tú de mencionar, que fueron compuestas en la misma época. La cuarta es una obra deliciosa, está llena de humor, de hecho es del Beethoven más humorístico musicalmente hablando que podemos encontrar. Sin embargo, la quinta es una sinfonía que plantea cuestiones de gran profundidad, de confrontación, de reflexiones en torno a la oscuridad y a la luz, y esto queda totalmente evidenciado en sus 4 movimientos. Sí, como tú dices, es de una gran profundidad, pero también es contundente. Desde su inicio es contundente, es fuerte, es redonda, es una sinfonía que si bien, bueno, las otras, excepto la tercera, la primera, segunda y cuarta son obras que tienen todavía los ojos en el clasicismo de Haydn y probablemente en Mozart, especialmente en sus introducciones lentas de los primeros movimientos. No así en la Sinfonía Heroica, que también es contundente desde los 2 primeros acordes que abren la obra, la extensión misma de la sinfonía, todo lo que propone con su marcha fúnebre en el segundo movimiento. La quinta es ya un mundo diferente, ese motivo inicial que después podemos remontarnos a muchos momentos en la música, no solo de la música de conciertos, sino también en la música popular, o bueno, en las cuestiones del día a día. Nosotros podemos recordar este motivo como un toque de retreta de los ejércitos austriacos, en primer lugar, y que después escuchamos en varios momentos en la música de Beethoven. Entonces, bueno, si hablamos de que el destino toca la puerta, pues tocó a la puerta en muchas veces en el repertorio de Beethoven, como por ejemplo también aparece en su trío, en el trío Opus 5, perdón, Opus 3, aparece en el cuarto concierto para piano, también hay un viso de este tipo de motivo musical en la Sinfonía Heroica, en fin. Después encontramos una canción sin palabras de Mendelssohn que utiliza lo mismo, y la quinta sinfonía de Mahler abre con un motivo absolutamente similar en el toque de trompeta. Así que y no es ninguna coincidencia, probablemente todo esto viene desde los toques de retreta de los ejércitos austriacos. Entonces, Mahler le viene a la cabeza no por Beethoven, aunque admiraba enormemente a Beethoven, pero le viene de su niñez, le viene de lo que escuchó en los cuarteles cercanos a donde él vivía, y probablemente Beethoven también tenía esa sensación. Hay alguien muy aventurado por ahí, que no puedo citar su nombre porque realmente no me acuerdo quién lo dijo, pero dice que en realidad la versión original eran no 3 notas, o sea, no era un silencio y 3 notas, sino 4 notas. Entonces, son 3 corcheas y una negra en lugar de ese silencio en realidad no existía. Luego Beethoven lo tiró a la basura y fue cuando empezó con ese silencio, que además es un silencio muy, vaya, nosotros escuchamos cuando entra la música, pero técnicamente ahí está escrito un pequeño silencio que el director tiene que hacer así, y es como una pequeña respiración. Esa pequeña respiración es motivo como de angustia, como de estar alerta, como de estar expectante de algo importante que va a pasar. Así que es muy visionario en realidad Beethoven, nada más con esa introducción, cómo desarrolla el primer movimiento y después
los dos movimientos finales, los dos alegros, la manera como están construidos y cómo se juntan entre ellos, también es genial. Es la obra de un compositor verdaderamente adelantado a su tiempo. Ese tema del primer movimiento, esa retirada, ha sido a veces llamado la pregunta sin respuesta, porque es un tema que no tiene una conclusión o una cadencia satisfactoria. O sea, se sigue repitiendo sin que haya realmente pues una culminación de esa frase. Y es interesante porque para la época era algo totalmente nuevo. Y además, en lugar de comenzar la sinfonía con una introducción, que desde el punto de vista clásico era lo usual, nunca se lanzaba realmente una sinfonía a un tema importante desde el inicio. Si acaso algunos ejemplos previos, podríamos pensar la Sinfonía 40 de Mozart, que ya desde el inicio nos lanza al tema sin mayor preámbulo, pero aquí Beethoven lo está tomando y era una forma bastante poco usual en la sinfonía de su tiempo. Entonces, está rompiendo con esta obra muchos esquemas. Y por otro lado, partiendo también a ese primer movimiento que tú bien lo has dicho, dos corcheas y una negra, pues de pronto directores, José María hacen esa negra como si fuera una blanca o incluso más alargada. Ya abordaremos un poco esta cuestión de la interpretación, pero para que nos demos cuenta a veces cómo el traslado del papel al concepto también ya auditivo, a la ejecución, va a tener algunas formas de interpretarse de parte de quien esté al frente de esa decisión. Hablando un poco también de la estructura de la sinfonía, es cierto que está estructurada en los tradicionales 4 movimientos, el allegro con brío inicial, que es en forma de sonata. Esto significa con sus temas muy diferenciados, basado por supuesto en la célula temática inicial y en ese contraste, porque el segundo tema es mucho más amable, como que nos da un respiro de esa intensidad. El segundo movimiento andante con moto, que es un conjunto realmente de variaciones. El tercer movimiento allegro, que tiene una forma tripartita de scherzo, que vuelve a emplear el famoso tema del primer movimiento. Y lo interesante de este scherzo, que a veces es tocado, en mi opinión, demasiado lento, no como allegro, es que se va a encadenar con el cuarto movimiento, un allegro. Esto sí, una innovación, pues con pocos antecedentes jamás en la historia de la sinfonía. Esta idea de un movimiento o dos movimientos que pueden estar encadenados, ¿verdad? Y lo interesante es cómo Beethoven hace esa transición del tercero a cuarto, a través de un crescendo que mantiene la tensión antes de arribar a una tonalidad mayor espectacular. Así que de alguna forma también este cuarto movimiento cierra de forma optimista el drama de la obra, no sin algunas reminiscencias borrascosas del tercer movimiento que finalmente son superadas en la majestuosa conclusión. Esto es lo que podríamos, digamos, decir a grandes rasgos, pero hay muchísimos detalles que vale la pena comentar. Así es, y bueno, me gustaría compartir con todos ustedes, contigo Ricardo, lo que un compositor de la época y que además no solo fue compositor, también fue escritor, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, dijo acerca de la Quinta Sinfonía de Beethoven. El músico, es decir, Beethoven, ha conservado la continuidad usual de los movimientos en la sinfonía, que parecen estar encadenados fantásticamente el uno al otro y el conjunto resuena como una genial rapsodia. Pero el espíritu del oyente sensitivo será sin duda sacudido íntima y profunda por una duradera impresión de un deseo infinito, insatisfecho, y ello desde el primer acorde. Esta obra maestra expresa en un alto grado el romanticismo de la música, el romanticismo que aún revela el infinito. Eso es lo que dijo Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
al respecto de esta obra y me parece que las últimas palabras son reveladoras. ¿Por qué? Porque ya tenía la mirada puesta en algo que se convertiría en el romanticismo y que los compositores como Schubert y después de ese compositor y a la muerte de Beethoven, ya sería una constante el periodo romántico, que es una evolución del clasicismo, de cómo en Europa se va cambiando absolutamente tanto estructuras como lenguaje musical. Toda la influencia que tuvo esta sinfonía es vasta. O sea, hasta no solamente la música germánica, esto va hasta la música francesa y a la música de otras latitudes de Europa o del mundo. Eh, y otro de los puntos interesantes, sí, ahí está la influencia, sin lugar a duda, en Wagner, está la influencia, por supuesto, en los compositores cercanos a Beethoven de estas generaciones enseguida que has hablado tú, Schumann, Brahms, todos ellos van a emanar del pensamiento beethoveniano y bajo otras perspectivas, pues ahí está Mendelssohn. La tercera sinfonía, la escocesa, sin lugar a duda, tiene en parte el modelo de la quinta. Obviamente son estilos muy distintos e intenciones distintas, pero está también ahí el encadenamiento de los movimientos. Lo que Beethoven finalmente pone sobre la mesa es la flexibilidad que podría tener la estructura de la sinfonía, y en donde sí era pertinente respecto a una idea particular el encadenamiento de estos movimientos, pues podría verse como una especie de lucha, en el caso de la Quinta Sinfonía, que nos va a llevar a un triunfo, una lucha difícil. Incluso este tercer movimiento es casi como una marcha, medio solemne, medio fúnebre. O sea, y solamente en la parte del trío parece que encontramos unos dejos de luz para volver a ese mismo estado sombrío que se va a ir disipando. Y además, uno de los puntos también que podríamos decir de gran interés de este rompimiento de Beethoven, quizá con la tradición, y que este rompimiento marca uno de los orígenes del romanticismo, José María, es cómo hace Beethoven estas transiciones de cambio de tonalidad, que no son inmediatas. O sea, las va estirando, ¿no? Las va deteniendo y nos va dejando en un suspenso, ¿no? ¿Qué va a pasar después del tercer movimiento? Si lo volviéramos a escuchar la obra, de nueva cuenta, si nos borraran el cassette, nuestra mente, y la volviéramos a abordar con lo que ahora sabemos y tenemos de bagaje, yo creo que nos seguiría sorprendiendo. Sí, es una obra excepcional que yo invito verdaderamente a quienes nos están escuchando y viendo, que de repente a lo mejor, bueno, no nos quedamos nada más en la figura inicial, sino nada más nos quedamos en el primer movimiento y pensamos que la obra ahí, esa es toda. No, tiene estos 4 movimientos que tú has, pues, de alguna manera nos has expresado de cómo están hechos estos 4 movimientos, y hay que explorarla, hay que de alguna manera sentirla pues, con todo nuestro ser. Yo creo que, pues, al escuchar, por ejemplo, la Sinfonía Pastoral, que es la sexta, uno como que no entiende qué fue lo que pasó en la quinta, o sea, cómo llega Beethoven a este momento tan plácido, tan contemplativo, y pues sí, era un remanso para su alma, acercarse a lo que él tanto amó en la vida, que era la naturaleza, y por eso, bueno, es este gran himno a la naturaleza y a la vida sencilla en el campo, lo que hace con su sexta sinfonía, estando prácticamente sordo, pero yo creo que los demonios, de alguna forma, de la persona, del hombre, Beethoven, están luchando en esta quinta sinfonía, que de alguna manera, como tú lo dices, no es tragedia, vaya, teatral al final, da luz, y él trata, como siempre lo hizo en su vida,
en los peores momentos, y que eso nos quepa un poco a todos como de lección, pues nos hace levantarnos, nos hace ver nuevamente la luz y de seguir adelante y de volver a caminar, aunque haya fatalidades en la vida. Uno lo puede ver de esa manera, aunque Beethoven probablemente, como tú lo dices, él era un músico puro, su música es absoluta, no podemos encontrar algo ciertamente programático, más que en la Sinfonía Pastoral, que da algunos indicios con los títulos de los movimientos, pero en realidad es música pura, que sí, que nos lleva a la naturaleza, pero que de alguna manera es música absoluta, no tiene nada que ver con algún programa. Y pues de repente uno se pone a pensar, Ricardo, amigos, de cómo influye en la vida de todos, o sea, el diario vivir de cada uno, la cultura popular y las culturas en todo el mundo. O sea, yo siempre he comentado con queridos amigos, cuando las pláticas empiezan a hacerse profundas, ¿no? Siempre les he comentado lo siguiente: qué ganas de tener un par de oídos nuevos para sentarme y escuchar la Quinta Sinfonía de Beethoven como la primera vez, ¿no? Cómo olvidarte de todo lo que ya, de todo lo que hay alrededor y cuántas veces la has escuchado y cómo se ha expresado en la vida común y corriente. Qué ganas de volver a oírla y dejarte impresionar. Ojalá y pudiera uno hacerlo. Es un ejercicio no sencillo, sobre todo cuando escuchas una grabación nueva de esta obra, pero qué ganas de poder hacerlo con una obra tan, tan repetida y en ocasiones tan sobada. Sí, lo malo de una sinfonía de esta naturaleza es también que vamos a encontrar excepcionales versiones en un mar de miles de versiones, algunas muy malas, y a veces si no se le da el respeto que tiene esta partitura, se va a una interpretación automática. Ese es desde mi punto de vista. Por eso también, ya hablando de una discografía de la Quinta de Beethoven, que ya vamos a abordar en este momento, me parece que es bueno como descifrar un poco las diversas ideas estéticas también que han ido variando a lo largo del tiempo. Las versiones que muchas personas tienen en la cabeza de la Quinta de Beethoven, y me refiero a lo mejor generaciones más grandes o más viejas, pues son las versiones tradicionales que nos legó el origen del estéreo, o incluso todavía la época monoaural. Y sin embargo, me parece que ha habido grandes transformaciones respecto a la interpretación de las sinfonías de Beethoven, en donde por supuesto está la quinta, y que este viraje ha sido también propuesto por algunos directores de orquesta que han tenido una visión historicista en el abordaje de estas obras, a veces incluso con instrumentos antiguos, o en otras ocasiones utilizando elementos de interpretación, vamos a decir, antigua en instrumentos modernos, eliminando un poco el vibrato, eliminando también el exceso de portamento, que es pues una tradición más romántica, una visión más romántica de la música, el acentuar más la música, el tomar más a fondo los elementos de Beethoven. Incluso hay quienes han decidido seguir una interpretación basada en las propias anotaciones de metrónomo de Beethoven. Algunos han considerado que estas anotaciones deben de ser un aproximado, pero no un esclavizador de la visión. Sí, en pocas palabras, hay muchas opciones en el abordaje, en este particular caso, de la Quinta Sinfonía. Uh-huh. Y pues vaya, de tantas versiones que uno ha escuchado en concierto y en disco, ¿no? Y a lo mejor pues ahora con las tecnologías en video, en los streamings, pues uno de repente como que cae en ese lugar común de otra vez la quinta de Beethoven, y hay que tratar de hacer ese ejercicio de disfrutarla como si fuera la primera vez.
Y yo me puse a pensar, cuando pensamos en este programa de A Dos Voces, yo dije, ¿cuándo fue la primera vez que yo escuché la Quinta Sinfonía de Beethoven? Y es cosa que me encantaría nuestras amigas y amigos que nos están viendo, escuchando, que nos dejen sus comentarios. Si tienen el recuerdo en concierto de cuándo escucharon por primera vez esta música. Y ya si no son nacidos a los conciertos, ¿qué primer recuerdo tienen de esta sinfonía? En mi caso, yo la debo haber oído cuando tendría unos 12 años, no estaba muy pequeñito, aunque me empezaron a llevar a los conciertos desde los 8 años de edad, pero sí tendría yo esa edad cuando escuché esta sinfonía con uno de los que, bueno, aquí en México hacía Beethoven, entre muchísimas otras cosas, de una manera espectacular. Y no quiero decir de sus movimientos físicos, sino que hacía sonar las orquestas de primer nivel. Y hablo de Luis Herrera de la Fuente. Yo sí recuerdo que la primera vez que la escuché fue con la Filarmónica de las Américas, Luis Herrera de la Fuente, y fue en el Palacio de Bellas Artes. Y después, vaya, cuántas versiones con la Filarmónica de la Ciudad de México y el maestro Fernando Lozano, bueno, es que me puede empezar con la Filarmónica de la UNAM, vaya, ya era una cosa, pero de repente sí, en mi caso como que le pierdes el gusto, le pierdes el sabor a la sinfonía y no debe de ser así porque es una obra tan vibrante como cualquier otra que escribió Beethoven. Y eso me lleva a recordar grabaciones mexicanas de la Quinta Sinfonía de Beethoven o del ciclo Beethoven completo. Mi primer disco de Beethoven, por cierto, de la Quinta Sinfonía, es con la Sinfónica de la Radio de Berlín y Ferenc Frixay. Y es un disco de esos que vendían a 20 pesos en el supermercado, pero esa fue mi primera Quinta Sinfonía de Beethoven. Después, la Filarmónica de la Ciudad de México con Fernando Lozano la grabaron en el año 82, y ahí está el disco, está de hecho en streaming, la pueden encontrar en Spotify, en Apple Music, y están las grabaciones de Enrique Batis con la Sinfónica del Estado de México, que pues vaya, nunca salieron al mercado de una manera pues comercial, vaya, bajo una etiqueta discográfica, se siguen vendiendo en físico, están en streaming, de hecho alguien creo que de Japón la subió a YouTube. Y pues la versión de Batis honestamente se me hace muy neurótica, muy rápida, aunque dicen los historiadores que en ese tiempo, en los tiempos de Beethoven, se tocaba muchísimo más rápido de como se toca ahora. Pero a mí se me hace una versión que no tiene, vaya, no puedes respirar, no hay momento como de descanso. La orquesta toca estupendamente bien, pero sí me parece que es excesivamente rápida, y también está la versión de la Filarmónica de Querétaro con José Guadalupe Flores. Esas son las versiones mexicanas que yo recuerdo ahora del ciclo Beethoven, especialmente de la Quinta Sinfonía, y ahora pues tú pues te paso la palabra para que nos des tus opiniones al respecto de las grabaciones. Gracias por esta, pues ponernos al tanto de las veces que se ha grabado también con orquestas mexicanas, que es importante y finalmente es un legado de nuestra música orquestal en México. Fíjate que yo me acerqué a esta sinfonía o me la encontré desde muy niño. Yo creo que debí de haber tenido unos 5 o 6 años, no más. Y lo interesante es que fue con un LP que todavía tengo, se me hace por ahí, de la marca que se vendía en aquel entonces, Heliodor. Y con la Filarmónica de Berlín y Wilhelm Furtwängler. Años después volví a adquirir esa versión. Furtwängler grabó varias veces esta versión, tanto para la Deutsche Grammophon como para EMI. Particularmente la que para mí juega un papel muy, muy especial es la de Deutsche Grammophon. Esta es una grabación como de 1947, si mal no recuerdo. Y es ya postguerra. Y la versión de Furtwängler, que era un gran director de Beethoven, en mi opinión, y que finalmente es responsable que yo me haya hecho beethoveniano y hasta hoy sea uno de mis titanes, pues fue él.
La visión de Furtwängler es una visión a flor de piel, con tiempos muy flexibles, muy emotivos. De pronto, el paroxismo puede ser de gran velocidad e intensidad, y de pronto alarga las frases. Es una forma muy romántica, diría yo, de abordaje de la música, muy libre, pero siempre el mejor Furtwängler mantiene un pulso, una lógica que no se desbalaga. No siempre es así, pero particularmente esta versión de la novena, de la quinta, siempre estará en mi afecto. Cronológicamente hablando, curiosamente, el primer ciclo de las sinfonías de Beethoven en estéreo no lo grabó con la Filarmónica de Berlín, no lo grabó Herbert von Karajan o alguno de los maestros alemanes, sino fue André Cluytens, maestro belga francés, un gran director de orquesta que sacó esta serie de grabaciones. Es excepcional. Desaparecieron mucho tiempo, pero de un tiempo para atrás ya ha sido posible encontrarlas reeditadas en Erato, y particularmente esta quinta también es de gran calidad, por la intensidad. No es tan drástica, digamos, en los cambios como Furtwängler. De hecho, la versión de Cluytens es una visión hasta cierto punto expansiva, pero tiene un carácter emotivo muy especial, y además está con una orquesta de primera para la interpretación de Beethoven. Así que sería otra de mis recomendaciones. Un poquito más en términos medios, ya en los 70s, está esta versión que les gusta a muchos, que es la de Carlos Kleiber en la Deutsche Grammophon con la Filarmónica de Viena, viene acompañada de la séptima. Es una quinta limpia totalmente en la, vamos a decir, en la calidad orquestal. O sea, es inmaculada como muchas cosas que hacía Kleiber. Es una intensidad más objetiva, diría yo, la de Kleiber, más que emotiva, y esa es mi opinión. O sea, es una interpretación limpia, dinámica, perfectamente articulada, pero si uno quiere escuchar esta música con más, digamos, corazón y más alma, pues obviamente las versiones de Furtwängler, de Cluytens y algunos otros son mejores. Yendo al repertorio ahora sí internacional, o a las grabaciones internacionales, ¿qué dirías tú también, José Mario? Sí, pues bueno, a mí me vino el recuerdo grandísimo de Kleiber con Viena, porque en el año 1982 la Filarmónica de Viena vino a México con Carlos Kleiber y dirigió la quinta de Beethoven, y quienes estábamos ahí, que yo era un jovencito, era un adolescente, jamás olvidaré ese par de conciertos que dio Kleiber. Bueno, ver a Kleiber dirigiendo Beethoven era algo pues de lo mejor. Yo solo vi a Kleiber 2 veces, una fue esa, aquí en la Ciudad de México, y también lo vi en Londres haciendo Otelo. Y ya, esas son las únicas 2 veces que yo vi dirigir a Kleiber, y con eso quedo por bien servido. Fui feliz con eso. Pero bueno, ya ves que a mí me encanta hacer aclaraciones al margen, y por alguna razón, hace algunos años, estando en Londres con una persona de Bélgica, hablando precisamente de directores de orquesta, hice referencia al nombre de André Cluytens. Me dijo, no se dice así, se dice en belga, o sea, bueno, digamos con el acento belga, se dice Cluytens. ¿Ok? Así como se escribe, pero tenemos la malformación, porque sí viene un poco de Francia, que es Cluyton, pero no, es Cluytens, así se dice, como, aunque suene muy feo, pero así. Y esa versión, que había desaparecido hace mucho tiempo, ya la recuperó Warner Classics a través de Erato, y somos muy felices porque nuevamente tenemos a disposición esta gran versión, como tú lo dices, primera con la Filarmónica de Berlín, y con esa orquesta, la primera edición que hizo Karajan con esa orquesta es, para mi gusto, una de las mejores. La última no tanto,
que es de los años 80, que ya es poco tiempo antes de que Karajan muriera, pero la primera edición de Karajan con Berlín en Deutsche Grammophon es fantástica, y más aún, para mi gusto, yo les recomiendo la edición Beethoven que hizo Karajan con la Filarmonía de Londres, de la cual él fue uno de sus primeros directores y que hizo una colección verdaderamente fantástica y grabada en Londres. A mí me parece una aproximación, sí, muy fresca, también muy directa, muy brillante de Beethoven con esta orquesta londinense. Claro, las versiones de Klemperer, de estos grandes directores de aquella época, grandes beethovenianos, son básicas, y yo se lo digo de esta manera para las nuevas generaciones que probablemente nos estén viendo o escuchando. Hay veces que los discos no tienen el sonido súper prístino que pueden escuchar en las grabaciones actuales, que además es un sonido muy falso, honestamente, no es un sonido, ya es un sonido muy editado, muy maquillado, no es un sonido absolutamente real. Las grabaciones que tú has estado comentando, las que yo pongo aquí sobre la mesa, si bien no son un prodigio en el sonido, sí son un prodigio en la interpretación, y vale la pena acercarse a esta visión de estos directores, algunos de ellos no tan conocidos, como por ejemplo Cluitens, pero también Joseph Kripps. Joseph Kripps hizo un estupendo ciclo Beethoven con la marca Everest, creo que fue en los años también 60, y Sinfónica de Londres. Esa colección a mí, además de que me acompañó algunas de las sinfonías de Beethoven en mi infancia, no precisamente la quinta, sino la cuarta sinfonía y la octava, pero ya teniéndolo en el formato digital, habiéndola recuperado y que está disponible en el streaming, yo les recomiendo también se acerquen a Joseph Kripps, con K. Es un gran director y tiene una gran visión. Y sabes, Ricardo, también que hace poco, me parece que es un par de años, con el aniversario Beethoven, Deutsche Grammophon sacó las grabaciones de William Steinberg con Pittsburgh, de las sinfonías de Beethoven. Y mucha gente dice, ay, guácala, pues, ay, guácala, perdón, pero pues hay grabaciones peores, y a mí me parece una orquesta en gran forma. No, no es Pittsburgh, es otra orquesta. ¿Cuál es? Se me está yendo el avión. No, sí es Pittsburgh. Es Pittsburgh, ¿verdad? Sí, Sí. sí, sí. Con William Steinberg, que la verdad a mí me parecen unas versiones estupendas, con el sonido un poquito más limpio, ¿no? Han sido limpiadas las grabaciones. Es un ciclo también que vale la pena escuchar. Y pues sí, también hay grabaciones horribles por todas partes, y pues muchas de ellas que son muy recientes, ¿no? De las grandes grabaciones, vamos a ir de los viejos maestros. Yo también diría que valdría la pena escuchar las de Eugen Jochum, que fue un gran beethoveniano. Grabó el ciclo Beethoven con el Royal Concertgebouw de Ámsterdam y también con la Sinfónica de Londres. Particularmente ese de Londres es un gran ciclo. No lo tengo aquí porque lo tengo en una cajita, pero es fácil encontrarlo en estos días. Más adelante, en los 70s, hay un ciclo que, digamos, no fue reconocido en su momento porque se grabó en la Alemania democrática, pero después comenzó a salir, que es el de Herbert Blomstedt. Es el primero de los ciclos de Blomstedt. Acaba de hacer uno recientemente, ya octogenario, hace unos 4 años o 5. Pero con la Staatskapelle de Dresden, que fue su orquesta, es magnífico. Es un ciclo con toda la sonoridad cuidada, todos los detalles muy al estilo Blumstedt, transparentes, y tiene unas intervenciones instrumentales de primera. Esta Staatskapelle a mí me encanta. Es una gran orquesta, el sonido de los cornos en la séptima. Pero la quinta es una gran interpretación también, y vale la pena porque además son de estas versiones que ya son bastante baratas, si todavía hay la idea de adquirir el disco en físico, cosa que yo sí soy todavía de esa idea, y habrá muchos otros que también. Pues esta es una gran oportunidad. Y hay un ciclo que para mí fue también un parteaguas de cómo escuchar a Beethoven. ¿Y qué es este? Este es un ciclo ya clásico, el de Nikolaus Harnoncourt, con la Europe
The Chamber Orchestra of Europe. Es Orquesta de Cámara de Europa. Así es, una versión camerística, pero en el buen sentido de la palabra, o sea, con una orquesta más o menos de las dimensiones que Beethoven tuvo a su alcance en su época, con unas ideas muy atrevidas al estilo de Harnoncourt, pero que funcionan excepcionalmente. Música con acentos. Este ciclo sí fue como si volviéramos a escuchar a Beethoven por primera vez, pero siempre con una inteligencia, no por ser Harnoncourt no era un showman, era un amante de la música que se metía realmente a la música, a la epidermis, y nos da un Beethoven en donde en general los instrumentos son modernos, salvo que utiliza trompetas naturales y timbales antiguos. Y con estos dos instrumentos le da un toque a este ciclo excepcional. A mí esta quinta me encanta. Y de ahí en adelante, pues hay otras versiones. De hecho, en esta época salió una de David Zinman, no me acuerdo con cuál orquesta ahorita, en Arte Nova, sobre todo famosa porque Zinman sí decidió seguir todas las indicaciones metronómicas que había dejado Beethoven y que para muchos también fue reveladora porque resulta que algunas cosas o movimientos que se hacían muy lentos, pues él los tocó al tiempo que Beethoven dejó asentado y cambia totalmente la naturaleza de la música, ¿no? Pero como dices, José María, también de ahí en adelante ha habido algunas cosas bastante olvidables, ¿no? Sí, muchos amigos me odian porque a mí no me gusta una grabación muy reciente que trata de ser historicista y la verdad termina siendo como, pues no sé. Y bueno, es que no sé ni cómo definirla, que es la de Theodor Kurensis con su orquesta Música Eterna. Me parece que se toma una cantidad de licencias que en el texto no existen y que además, por ejemplo, si escuchamos a historicistas como Harnoncourt, como Gardiner, no hacen un Beethoven tan neurótico. O sea, sí es una música un poquito neurótica, pero Kurensis la quiere hacer demasiado teatral, demasiado neurótica, demasiado con exabruptos, y no, la verdad no me gustó. Y hay mucha gente que dice, sí, es que no sé qué, es una revelación. Kurensis es un director, sí es un showman, absolutamente, le gusta el show, le gusta que lo tomen así de perfil y todo, pero también es un músico muy calificado. Su sinfonía patética, su grabación es estupenda, su álbum de Rameau me parece fabuloso, pero en especial esto no estoy muy de acuerdo, y más aún, en lo que escribió él mismo en las notas del disco, que me parece que son una sarta de tonterías más que un texto que tenga que ver con el contenido artístico de la obra. Y que en ese sentido, por ejemplo, el álbum que tú has mencionado de Nikolaus Harnoncourt tiene todo un estudio, el librillo tiene un estudio bien importante acerca de las sinfonías de Beethoven, muy bien calificado. Así que ese es los complementos de las grabaciones es la información que viene en los librillos, y en el caso de la colección de Harnoncourt es muy importante, y lo siento mucho, el de Kurensis lo tuve que descargar digitalmente, ahí lo tengo, lo escuché una vez, leí las notas, creo que me carcajé 2 o 3 minutos y honestamente no lo quiero ni volver a oír ni para referencia. Alguna grabación que descargué hace poco es la Filarmónica de Nueva York con Jaap van Zweden, quien no está cansado, pero ya se va de la Filarmónica de Nueva York, ¿no? Y me gustó, es una buena versión de la Quinta Sinfonía de Beethoven, digo, no es que uno tampoco puede esperar que ni sea Karajan, ni sea Karl Böhm, ni sea Furtwängler, no lo va a hacer, es Jaap van Zweden, es un director del siglo XXI, y es con una Filarmónica en Nueva York que está en esta forma. A mí me pareció una estupenda versión en ese sentido, y pues no sé qué opinión tengas de alguna grabación que no sea como muy agradable. Concuerdo contigo respecto a Kurensis, que nunca ha sido santo de mi devoción.
sin embargo, tampoco minimizo sus credenciales y entiendo también el por qué a muchas personas les gusta ese elemento del carisma, del showman. Muchos jóvenes se sienten reflejados en Currentzis, pero mi reflexión aquí sería: búsquenle un poquito a la historia de la música grabada y no se queden nada más pensando que lo de Currentzis es el non plus ultra. Mejor hagan una escucha balanceada y escuchen también lo que ha sucedido antes de Currentzis y luego ya regresen a Currentzis. Y si les sigue gustando, bueno, pues cada quien. El punto aquí, de las versiones, digamos, que yo diría, a mí en lo personal no me han dicho mucho. Abbado con Beethoven, a mí no me parece un gran director. Sacó un ciclo con Beethoven, tengo algunas, con la Filarmónica de Berlín, tengo algunas de estas ediciones que salieron y francamente a mí no me dice nada, así como a Abbado sí me gusta en otro repertorio. Beethoven no me parece excepcional, no que esté mal tampoco, pero pues uno sabe qué elementos busca en Beethoven para poder decir esta versión es mejor que esta, pues por X o Y cuestiones particulares de interpretación, de la pulcritud orquestal, de muchos elementos. La otra edición de Beethoven que también salió recientemente y que me parece que pasa sin pena ni gloria es la de las sinfonías completas con la Filarmónica de Viena y Andris Nelsons en Deutsche Grammophon. Como si Deutsche Grammophon necesitara sacar otra edición más de las sinfonías de Beethoven, ¿no? O sea, el otro día platicábamos que nunca ha salido una edición de Vaughan Williams en Deutsche Grammophon, pero ahí están sacando a lo menso sus grabaciones de Deutsche Grammophon y de Beethoven. Y pues la verdad, pues no, así como no me ha convencido Nelsons en otro repertorio, pues me parece que es un Beethoven ya muy visto, si lo queremos definir desde una perspectiva. Entonces, ha habido un Beethoven nuevo que escuché algunas cosas y que me parece interesante, uno que acaba de sacar Adam Fischer en Naxos. Me parece que ese Beethoven merece la pena conocerse. Adam Fischer, otro director muy estudioso, que ha hecho una carrera muy interesante, sobre todo en el clasicismo, uno de los pocos que grabó todas las sinfonías de Haydn completas, que se ha metido con Mozart, que ha hecho buenas cosas en ese repertorio y que ahora hace un abordaje muy interesante de Beethoven. Entonces, sí hay gente que tiene algo que decir en Beethoven, sin lugar a duda, en estos tiempos, pero no todo lo que se está grabando ahorita de Beethoven es bueno, desde mi opinión. Sí, claro, nuevamente esa idea de que no podemos escuchar lo que se escuchó o lo que hizo Karajan o lo que hizo Karl Böhm o lo que hizo Klemperer, no. Cada quien tiene su visión y construir el lenguaje para cada una de estas versiones, pero sí hay algunos que son francamente aburridas. Y Abbado hizo dos con Berlín, ¿no? Hizo dos ciclos Beethoven con Berlín y ninguno de los dos, por lo menos a mí me gusta. Creo que uno es Sony y el otro es Deutsche Grammophon. Sí. No lo recuerdo muy bien porque la verdad no es mi gusto, no los tengo yo en mi biblioteca digital, pero por ejemplo, también lo acaba de hacer con la Orquesta de París, creo, este director que te gusta tanto, Philippe Jourdan. Hizo un buen ciclo Beethoven, es interesante también lo que hizo Jourdan, que es un director joven francés, muy interesante. Vaya, hay muchas cosas que sí son, vale la pena sentarse y escuchar y también decidir, también no satanizar, porque es fulanito de tal, no lo voy a escuchar. No, darse la oportunidad de sentarse y escuchar, sobre todo cuando hay tantas y tantas grabaciones. A mí se me está yendo una de mis quintas favoritas y que además yo también conocí al director que las hacía gracias a esos programas de televisión que en México pasaron a través de Canal 13, lo que hoy es TV Azteca. Pasaron todos los jueves, me acuerdo,
las sinfonías de Beethoven con Bernstein y Viena. Y yo, pues que era adolescente, me empecé a comprar una vez cada 2 o 3 meses de una sinfonía. Ahí estaba el paquete completo, pero yo no, digamos, en casa no teníamos los medios para comprar un álbum así. Después, pues ya fui trabajando y fui comprando, pero iba comprando de a poquito, de la 1 y 2, la 3, la 4, etcétera. Y ahí tengo mi quinta sinfonía, que además yo recuerdo esos programas que los vi con papá y mamá. Me acuerdo que siempre les decía, yo algún día voy a conocer a ese señor, y ¿qué creen? Que sí lo conocí, sí lo vi en vivo y hasta me metí a su hotel cuando vino a la Ciudad de México, pero no sé si ya platiqué alguna vez esa experiencia, pero algún día se las platicaré, o esperen que se publique mi libro, porque ahí lo cuento todo y hasta me agarró a besos aquí en las taquillas. No, pero bueno, ese ciclo a mí me gusta mucho con Viena, lo hizo también con Nueva York, pero el de Viena es verdaderamente fantástico. Me parece que es una referente de los años 80, Ricardo. Bueno, pues ahí creo que hemos dado una buena introducción, o más bien retrospectiva de la quinta de Beethoven, y además de las grabaciones. Hay unas que también realizó hace una década aproximadamente Stanislav Skorobaczewski, con una de las orquestas de la radio de Alemania. Ahorita no me acuerdo, creo que es la de Baden-Baden, y la verdad son muy buenas versiones. Es otro hombre de una sabiduría excepcional. Y cuando esos octogenarios de pronto volvían a encontrarse con Beethoven, tenían todavía cosas interesantísimas que decir, ¿no? Y no necesitan del jet set para, pues, demostrar que hay mucho aún que decir de Beethoven, sin tratar de hacerse también el showman y el disruptivo. Hay otras formas también de abordar a Beethoven. Pues hemos llegado a la conclusión de esta emisión. ¿Algún comentario más, José María? Pues nada, que los esperamos la próxima semana, que por favor también pues nos compartan todo lo que hemos dicho aquí, cuando escucharon la quinta de Beethoven por primera vez, alguna versión favorita que tengan. Toda su retroalimentación es importantísima para que sigamos haciendo este programa y tratar de darles una calidad en nuestro discurso. Y pues quizá la última idea, hasta Walter Murphy hizo su versión de la quinta de Beethoven a ritmo disco, ¿no? En la música disco, que fue famosísimo en los 70s, Ricardo. Bueno, pues ahí está, una obra que trasciende y que es igual, es música universal. Y vayámosle quitando estas etiquetas de música clásica como si fuera todo un mundo de snobs y de etiqueta, de reglas. De gente viejita. Sí, ya hablaremos un día de eso, de ir rompiendo también ciertas etiquetas de la música clásica. Les agradecemos mucho su escucha. Déjenos sus comentarios, ¿les parecieron nuestras recomendaciones? O incluso regáñenos si no les gustó las que dijimos que no son buenas versiones. A ver dónde están los amantes de Currentzis. Ahí los esperamos. Y los haters en general, saludos. Saludos. Los esperamos la siguiente semana con más de la mejor música aquí a dos voces. Hasta pronto. Hasta luego.